Amable televidente, como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor José Manuel Jerez, abogado, académico, experto en temas constitucionales. Con él, básicamente, vamos a debatir lo que ha sido el tema de la semana. Si procede o no la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Ramón Antonio, Ana Patricia. Bienvenido. Le damos las gracias de nuevo por esta invitación. No, las gracias a ti porque esta oportunidad. Esto edifica al país. Pero primero vamos a tomarnos unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Industrias Vanilejas y Catering. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aroma, sabor y calidad. Es casi un solo tema, Jerez. Vemos un grupo de juristas que sostienen que no hay impedimento para que Leonel Fernández sea candidato. Y otro grupo que sí, que opinan lo contrario. Bernard Shaw decía que cuando se junte dos economistas tendrá tres opiniones diferentes. Yo creo que con los abogados pasa lo mismo. Usted junta dos abogados. Pero aunque uno sabe que en algunos casos hay un problema de asesorías y de dinero. Yo quiero comenzar por ahí. ¿Usted está cobrando por las opiniones que está emitiendo sobre este caso? Yo le hago la pregunta a todos los abogados que he llevado, le hago la pregunta porque yo sé que hay abogados que están cobrando, ¿no? Sí, y mucho. Y mucho, exactamente. En dólares. Exactamente, exactamente. Bien, mira, como yo decía en el comentario, ellos básicamente se basan en el numeral 4 del artículo 49 de la ley de partido y el artículo 134 de la ley orgánica de régimen electoral, porque aparentemente el espíritu del legislador era que el que perdía en la primaria ya quedaba fuera de carrera, no podía aspirar a nada en esas elecciones. Adelante. Sí, fíjese, yo he leído, al igual que una gran parte de la población, todo lo que se ha escrito sobre el tema y todo lo que se ha hablado. Debo decir lo siguiente, porque yo creo que el tema debemos enfocarlo en otra dirección, porque eso está claro. O sea, primeramente, eso no se aplica a Leonel Fernández. Esos artículos... Pero no se le aplica a ninguno de los que tampoco, perdieron las primarias. Tampoco. O sea, esos artículos que usted acaba de mencionar no se le aplican a Leonel Fernández. ¿Por qué? Y a la persona que se le aplique puede solicitar la inconstitucionalidad de los mismos, sea por la vía difusa o por la vía concentrada. A la persona que se le aplique. Para el público que entienda, la vía difusa es cualquier juez. Cualquier juez que conozca de un caso para ese caso concreto puede inaplicar esa ley por inconstitucional. La concentrada es... La concentrada es por ante el Tribunal Constitucional que irradia del sistema esa legislación. Doctor, vamos a aterrizar un poquito en algo. Le quiero preguntar, porque mucho se ha hablado de que si Leonel Fernández no puede estar en otro partido porque eso sería transfugismo. Eso es lo que se ha dicho. Dentro de todo lo que se ha hablado, se habla de transfugismo, que por eso no podría optar por la candidatura presidencial por otro partido. Fíjese, si nosotros analizamos, el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución el numeral 3 del artículo 49. Fíjese lo que dice el numeral 3 del artículo 49, o lo que decía, porque sí, ya fue... Ellos lo reescribieron. Sí. Aquí dice, el título trata sobre la presentación de precandidatura o candidatura. Entonces dice, el numeral dice, que tenga un tiempo de militancia, o permanencia mínimo en el partido, agrupación o movimiento político, consignado en los estatutos orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por la que aspira a postularse. O sea, esta ley exigía
que para una persona poderse postular en un partido tenía que tener un tiempo mínimo de militancia. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución ese numeral. Okay. Pero ahí se llevó, si eso es de transfugismo, ahí se llevó de paro la legislación que supuestamente paraba el transfugismo. Además, ese artículo, como estaba escrito, impedía que una persona que no militara en un partido pudiera ser candidato. Exacto, o sea, porque eso es lo que es el transfugismo. O sea, tú te vas ahora para otro partido. Entonces, esta legislación decía que para tú postularte tenía que tener un tiempo mínimo. Dijo que no. El hecho de tú llegar ahora a un partido, tú puedes ser postulado. ¿Por qué? Y aunque no esté inscrito en el partido. Entonces, ¿de qué transfugismo se habla? Eso no es eso. Pero más aún, mire, este es el diccionario electoral, me lo regaló el Tribunal Superior Electoral. Fue editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, entre otras entidades. Esos son 2 tomos. Mire lo que significa el transfugismo. Primeramente le voy a definir lo que significa el tránsfuga, para ver si eso se aplica. Tránsfuga, persona que con un cargo público no abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato. ¿Usted está oyendo? O sea, ese precandidato no es tránsfuga. Leonel Fernández es candidato. No. Pero yo vuelvo y lo repito. ¿Qué es un tránsfuga? Una persona que con un cargo público no abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato. ¿Y qué es el transfugismo? Dice, quede claro que únicamente hablaremos de casos de transfugismo en aquellos en que se produzca el abandono, traslado, migración de un representante popular durante el periodo o la legislatura correspondiente a su mandato, desde el partido o agrupación política en el que obtuvo la elección a otro distinto. Eso es lo que es el transfugismo. Que no está penado en República Dominicana. No, ni en ninguna legislación. Bueno, Josecito Jacín fue electo por el Reformista y después se pasó para el PLD. Pero fíjense que... Y ahora perdió. Tiene que ser candidato. Leonel Fernández no ha sido candidato. Lo que sucede es que esos son institutos jurídicos que se importan de otras latitudes. Por ejemplo, en los países europeos existe el parlamentarismo, donde son los diputados ya electos los que designan al primer ministro. ¿Qué sucede? Que una vez un diputado es electo, fácilmente puede irse a otra bancada para hacer una mayoría, para llevar como primer ministro a un candidato que no pertenece a su partido político. Pero eso es en los regímenes parlamentarios, por eso es que se habla aquí del candidato. Ya, pero en el caso de República Dominicana, eso sí, porque le han querido dar esa connotación para decir que lo que el legislador quiere evitar es eso. Pero yo entiendo que el asunto no se resuelve con eso, porque eso está claro. Eso está claro. ¿Por qué, Jerez, tú y otros abogados dicen que esos 2 artículos son inconstitucionales? Tanto el de la ley de partido y la de ley de régimen. ¿Por qué son inconstitucionales? Fíjese, la Constitución específicamente
en lo que tiene que ver al derecho de elegir y ser elegible, no dejó ninguna reserva al legislador ordinario. Esos son lo que se llaman derechos fundamentales. Sí, sí, derechos fundamentales. O sea, no dejó ninguna reserva. ¿Por qué? Muy atinadamente el constituyente, inclusive, el constituyente dejó inclusive, tanto en España como en Colombia, en los artículos 23 y 40 respectivamente, de sus constituciones, el derecho de elegir y ser elegible está dentro del catálogo de los derechos fundamentales. Aquí, el constituyente lo dejó fuera del catálogo en el artículo 22, pero lo dejó porque le quiso dar una vinculación con la nacionalidad y con el principio democrático del artículo 268. Me explico. Fíjense, si nosotros tomamos la Constitución, nosotros vamos a ver que la Constitución se encarga, fíjense que en la mayoría de los casos, la Constitución dice, según lo que establezca la ley, o sea, deja eso a que una ley lo regule, porque una Constitución no puede recoger todo. Pero en este caso, en el caso este... No dice que haga la ley. No le dejó nada porque quería, por un asunto, primero, de nacionalidad y un asunto también que va muy ligado a la cláusula de intangibilidad que establece el artículo 208 de la misma Constitución. Vamos a leernos esto, para luego nosotros caer en algo que yo considero que es lo más importante, lo que se debe estar debatiendo. O sea, ¿qué solución le va a dar tanto la Junta Central Electoral? Sí. Esa parte la vamos a ver en la segunda parte, porque estamos casi yéndonos a un break. Pero vamos a leer esa sección de la Constitución. Fíjate, en el artículo, ya sabemos que el numeral 1 del artículo 22 de la Constitución, los derechos de ciudadanía son elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Entonces, si nosotros vemos ahí, al leer eso, que la Constitución no refiere a ninguna ley para que regule eso, ella misma lo regula. ¿Cuáles son las limitaciones que pone? Bueno, lo podemos ver en el artículo 123. Dice, requisito para ser presidente de la República. Dice, para ser presidente de la República se requiere ser dominicano, de nacimiento u origen, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y no estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones presidenciales. Pero son las únicas. Pero más aún, fíjese bien lo que dice ahora el párrafo del artículo 208. Vamos a ver lo que dice el párrafo del artículo 208. Fíjense, dice, no tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en sus derechos. La misma Constitución, no una ley, la Constitución establece cuándo se suspenden los derechos de ciudadanía, el derecho de elegir y ser elegible. La misma Constitución, no una ley. Hay gente que ha querido que para dice, pues entonces Danilo puede ser candidato. No, porque la misma Constitución en el transitorio, en el 20º transitorio, le prohíbe a él, pero es la Constitución, no una ley. Porque yo he visto muchos abogados queriendo traer luz a esto, tratando de interpretar
los métodos clásicos de interpretación de la ley son insuficientes para interpretar la Constitución. O sea, esos métodos que muchos abogados, muy prestigiosos muchos de ellos, han mencionado, el método literal o gramatical, el método histórico, sistemático, teleológico, esos métodos que son métodos para la interpretación de la ley, no para la interpretación de la Constitución. ¿Por qué? Porque esos métodos nacieron con el Estado liberal. El Estado liberal nació con la Revolución Francesa, que ahí fue que nació el principio de legalidad, donde las constituciones en esa época eran constituciones programáticas, constituciones principalistas. Después de la Segunda Guerra Mundial para acá, ya eso cambió, porque las constituciones son constituciones normativas, leyes fundamentales, de aplicación directa e inmediata, y tienen su propio método de interpretación, y es a la luz de la hermenéutica constitucional que se tiene que resolver tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional ese asunto que hoy se está debatiendo. Vamos a una breve pausa, que esto está interesante, porque en el próximo segmento vamos a entrar qué vendría ahora en las diferentes instancias, comenzando con la Junta Central Electoral. Quédense con nosotros, volvemos en pocos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor José Manuel Jerez, abogado constitucionalista. Doctor, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasaría si la Junta Central Electoral, como muchos pensamos, dice que no, que el doctor Leonel Fernández no puede optar por la candidatura presidencial por otro partido? Y yo te voy a agregar la pregunta, porque como yo me he bregado con muchos abogados en esta semana, algunos dicen que ellos no pueden convertirse en jueces para interpretar. Juez y parte. No. Es decir, realmente, ¿qué debería hacer la Junta? ¿O qué puede hacer la Junta Central Electoral? Fíjate, ya en virtud de lo que le había dicho antes, fíjese bien, el principio de legalidad se dio al principio de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que la sinonimia que existía entre ley y derecho se rompió a partir de la Segunda Guerra Mundial. La ley no es más que una fragmentación del derecho. Y aquí lo que se busca es hacer derecho. Eso quiere decir que si un órgano administrativo o un órgano jurisdiccional aplica una ley que a todas luces es inconstitucional, en detrimento de la Constitución o del bloque de constitucionalidad, está inaplicando el derecho. ¿Por qué? Porque quiere aplicar una norma de menor jerarquía en detrimento de una de mayor jerarquía. Pero yo no... Es decir que, perdón, la Junta podría aceptar la candidatura. No, es que tiene que aceptarla. ¿Y ¿Por si no? qué? Le voy a decir por qué. La Junta tiene, o sea, como órgano administrativo, y en virtud de lo que dispone el artículo 74, numeral 4 de la Constitución, porque no solamente los tribunales tienen la facultad de interpretar la Constitución. Fíjense lo que dice la misma Constitución, dice, los poderes públicos interpretan y aplican. No dice los tribunales, dice, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Fíjense que dice los poderes públicos. La Junta
Es un poder público. Cuando se le presenta el caso, que le lleven la ley, la Junta tiene que ver esa ley a través, no solamente de la Constitución, sino a través del bloque de constitucionalidad. O sea, el bloque de constitucionalidad incluye también, además de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Que también dicen lo mismo para... Claro, por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificado por el Congreso, que según la misma Constitución es de aplicación directa e inmediata. Sí. Fíjese, aquí mismo lo dice, los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional, tienen el mismo nivel que la Constitución, y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, por los tribunales y demás órganos del Estado. Eso quiere decir que cuando se le presente esa situación a la Junta Central Electoral, la Junta tiene que ver esa ley a través de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si hay conflicto entre esa ley y la Constitución o la Convención, tiene que desaplicar la ley y aplicar la Constitución o la Convención Americana, que forma parte y del derecho positivo. Y si el PLD somete una instancia, porque ya el PLD ha dicho que va a pelear en todas las instancias para que la candidatura no pase. No, pero que eso no tiene ningún... O sea, ¿puede un partido pelear la instancia de otro de un precandidato o de un candidato en este caso, porque él va a ser candidato ya de un partido? No, le un candidato de varios partidos. De varios, pero de un bloque de partidos. ¿Puede otro partido rebatir eso y decir no? Pues entonces vamos a pelear la de Luis Abinader. Eso tiene que declararlo necesariamente inadmisible. Eso es inadmisible. Quizás lo dicen así como una forma de presionar, como una forma de llevar una batería de abogados allí. No, para atrás. Y a veces llevan a los senadores como cuando le tocó al Tribunal Superior Electoral conocer una instancia del sector de Leonel Fernández, llenaron la sala de senadores. Sí, sí. Como quien dice. Pero y ya en una ocasión lo amenazaron con juicio político. Sí, claro. Pero todo eso... Pero vamos a la hipótesis de que esa Junta dice que no, decida. No. No. No hay tiempo de pelear, no acepto porque los artículos tales y más cuales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál sería entonces el paso? Sí, esa decisión, la Junta tiene que motivar esa decisión. Tiene que dar esa decisión motivada. Eso entonces se recurre por ante el Tribunal Superior Electoral. No al administrativo. No. Tribunal Superior Electoral. Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que las cosas administrativas no eran del Superior Electoral, sino del Superior Electoral. No, pero esto es un asunto. Esto no es administrativo. Esto no es un asunto meramente es decir, que administrativo. el asunto puede ser ante el Tribunal Superior Electoral. Ante el Tribunal que lo declara de emergencia. Podría declarar. No, de hecho, el reglamento contencioso electoral, los artículos 51 y siguientes del Tribunal Superior Electoral, le dan facultad para declarar de urgencia los asuntos. Y ese es un tribunal que no tiene mora. O sea, en asuntos de 2 o 3 días hay una decisión tomada ahí. Y si se declaran incompetentes, pues yo quiero estar como abogado del diablo. Si ese tribunal dice, no, nosotros no tenemos competencia para tratar esto. Y le dan larga al asunto y pasa el tiempo. No. ¿Qué pasaría? No, lo mandan entonces al Tribunal Superior Administrativo, pero yo entiendo que después de ese voto disidente del presidente del tribunal, que recuerda que pasó un caso parecido, donde ellos se declararon un asunto similar, ellos se declararon incompetentes y enviaron eso para ante el Tribunal Superior Administrativo. Y el presidente del tribunal dio un voto disidente, donde él motivó. Bueno, ese voto disidente, todo el que tiene un conocimiento mínimo de derecho,
se dio cuenta que los que estaban totalmente errados fueron los jueces que enviaron eso para el Tribunal Superior Administrativo. Que yo creo que después de ese voto, que fue una lección de derecho. Perdón que nos decía Ángel Lócuar en el viernes, en el programa, en el telematutino, que esa sustentación de voto es un libro de texto. Sí, claro, o sea, todos los abogados que tuvimos la oportunidad de leernos ese voto disidente, es lo que le digo, después de ese voto disidente, que fue algo similar que se presentó, algo similar, que ellos enviaron eso para allá, pero él decía que no, que eso era competente, porque es materia electoral. Fue el tema del arrastre, ¿no? No fue el tema. Fue el tema del arrastre, fue algo parecido. El asunto es que fue evidente que esos jueces que mandaron eso para allá, claro, yo entiendo que como todavía estaba fresca la presión, sí. La presión de Palacio, ¿verdad? Y dijeron, no, espérate. No, porque es que va a haber presión Bueno, ahora. Pero yo creo que no, que estos jueces, entiendo yo, creo que van a fallar conforme a derecho. Pero en caso contrario todavía quedaría el Tribunal Constitucional. Pero Ya. ese es más difícil, ese es más largo. Bueno. Toma más tiempo. Sí, pero... Porque todavía ellos tienen pendientes recursos de inconstitucionalidad de la ley de partidos. Sí, sí, lo que pasa es que el recurso de inconstitucionalidad, la acción directa, tiene que cumplir con una serie de plazos, pero aquí se iría... Y se necesitan 9 por de los otra 12 vía. jueces, ¿verdad? Sí, 9 para que haya decisión. Sí, se iría y también ellos tienen facultad para abreviar. Para abreviar los plazos, sí. Pero yo entiendo que en buen derecho la Junta Central Electoral, no creo, porque sería evidente. Luego de lo sucedido, ¿verdad? No. Sería evidente. Está bueno esa. Luego de lo sucedido. Sí, claro. Obvio. O sea, porque es que y ellos están conscientes, porque el mismo presidente fue presidente de la primera sala, de la sala civil de la Suprema Corte de Justicia. Los demás son también abogados. O sea, ellos están conscientes de lo que tienen a mano. Y pasa que a veces la presión del poder, a veces. Pero es que si tú no puedes soportar esa presión, yo entiendo que no está calificado para ser juez, porque los jueces no pueden fallar en base a presiones. Pero yo tengo fe en que la Junta Central Electoral hará derecho. Pero entonces, perdón, Jerez, esto no solamente es el caso de Leonel Fernández, sí. Los precandidatos que perdieron, senadores, lo que sea, podrían entonces... Pues claro, porque es que ese es un derecho que no puede ser anulado, ese es un derecho fundamental que no puede ser anulado, no puede ser restringido por una ley adjetiva. O sea, el legislador ordinario, el constituyente, no le dejó espacio. El constituyente no le dejó espacio al legislador ordinario para que condicionara, para que limitara, para que anulara en este caso ese derecho que le asiste a todo ciudadano. Porque no solamente es el caso del presidente Leonel Fernández, es todo ciudadano goza de ese derecho, del derecho al sufragio, tanto en su aspecto pasivo como en su aspecto activo. Dime una cosa, entonces, si el asunto es tan claro, yo no entiendo entonces, ¿por qué hay abogados que insisten sobre el tema en términos contrarios? Porque hay un interés marcado. ¿En qué? Hay un interés marcado, vamos a ser francos, de Palacio. Hay un interés no sea candidato. De que él, ¿por qué? Porque ellos nunca pensaban, primero,
que ese fraude al final se le fue de la mano, dejó rastros muy evidentes. Entonces, ante una situación así, ellos nunca pensaban que Leonel Fernández Se iría del partido. se iría del partido. Ahora ellos están viendo una realidad. La primera realidad es que el Congreso del presidente ya no va a seguir siendo su Congreso. Esa es la primera realidad. Y la segunda realidad es que en el 20 ese grupo no va a seguir gobernando. Usted puede escribirlo eso. Qué pena que no tengamos más tiempo, José Manuel Jerez, pero interesantísimos tus argumentos, ¿eh? Brillantes. Claros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.